Bueno, amigos, amigas que se dan cita con nosotros en este horario de las 6 de la tarde, en invitación de que nos sigan a través de esto que hemos denominado En Contexto, un programa radial de hace algún tiempo que se efectuaba en esta comunidad y que bueno, ahora lo estamos reconstruyendo nuevamente para todos ustedes que nos hacen el favor de seguirnos a través de estas redes sociales y en este caso Facebook Live, donde pues participan en un momento más con nosotros el enfermero Maravilla, que hace de las suyas el día de hoy en su también programa de las mañanas, que ahora ya se recorrió en horario a la 1 de la tarde, donde hoy, en su segmento denominado Martes de Frutas y Verduras, pues está de alguna manera, pues riéndose de las temáticas que se dan y de cómo la gente lo va recibiendo, de manera que, pues hoy hasta el anecdotario de los cholitos o el cholito, como él le dijo, salió a relucir de sus tiempos, ¿no? Y bueno, pues sobre todo pensando en que pues las diferentes zonas de la ciudad, en este caso tocó la fibra del segundo barrio, y bueno, pues al rato nos contará parte de ese anecdotario. Por lo pronto, en algunos de los titulares que le tenemos para el día de hoy, se destaca que en Bruselas, la Unión Europea firmará mañana miércoles un contrato con el laboratorio Moderna para asegurar, oiga usted, 160 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19. Esto lo adelantó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y dijo, estoy muy feliz de anunciar que aprobaremos un nuevo contrato para asegurarnos otra vacuna contra el COVID-19 en nuestro portafolio. Así lo expresó en esta declaración allá en Bruselas. Y pues esto ya se empieza a pensar ya que se viene como en serio la parte de que las vacunas empiecen a llegar a los diferentes rincones del mundo. Y por ahí seguramente ya estamos viendo, piloteando a Marcelo Palermo, que estará llegando a algún Hola, lado. Este, voy a llegar ya sabe, al café para sentarme a dialogar bien con usted, pero yo ya me acostumbré muy bien, si lo he hecho, a reportar desde vehículos, desde aviones. No se olvide que fui corresponsal de guerra, entonces reportaba entre los tiros y las bombas. no, pues Con el auto esto es pan es un comido. poco más difícil, es un poco más fácil, perdón. Sí, pues esto ¿Verdad? que no tiene mayor problema, ¿no? Así que eh, Es más bienvenido, fácil. señor, a donde no hay tiros ni balaceras, pero Qué sí, bueno, pues, bueno, no sé, ¿eh? bueno, no se sabe. Hay otra clase de tiros. Bueno, ya nos contará el enfermero al ratito que se conecte cómo le ha ido con sus versiones de que hoy estuvo hablando del segundo barrio y tocó el tema de los cholitos o del cholito, como a él le tocó en su momento tener algunas discusiones y bueno, estamos ya en contexto. Bienvenido, Marcelo. Prepárate tu Bienvenido. cafecito, en lo que continuamos acá con algunos Yo titulares, ¿no? todavía tengo que llegar, ¿eh? ¿Mande? Todavía tengo que llegar a la cafetería, voy en camino, voy en Ah, vas camino. en camino, No podemos hablar. estás en la carretera. Sí, señora, en un semáforo cerquita, no estoy muy lejos. Pero bueno, pero me arrimo ahí porque tú sabes que es mejor. Esto es nosotros siempre, y yo siempre he dado el formato, aun cuando no podía, por premisa de los canales, de las empresas de noticias, pues bueno, pero siempre que pudimos hacer nosotros algo de nuestras épocas y todo, siempre fue la idea de la plática del café, que es la mejor plática. En los cafés se han debatido los mejores autores, Hemingway, Wilde, y incluso el mismo loco de Charles Bukowski, uno de mis favoritos que ahora estoy usando yo, unas citas de él para mi libro, porque Bukowski era un antihumano por antonomasia y con justa razón. Los grandes, o sea, me puedo pasar por autores de, pero Carr, de Borges,
el mismo Duende, que a mí personalmente tuve el gusto de hablar con él y me dijo, antes de que se nos fuera de este mundo, que él era un hombre de café intelectual, García Márquez, Vargas Llosa, que podemos hablar de tantos, la Angelina mexicana Ángeles Mastretta, otra de mis favoritas, que te voy a contar, es una de las personas que fue mi maestra en formación de lo que tiene que ser materia de escritura. ¿Por qué es eso? Voy a prender la luz para que se me vea un poco mejor, aunque moleste la manejada. Porque Ángeles Mastretta era una genia de la prosa, especialmente a la hora de tener que explicar las cosas. Ella, tú sabes que hablaba de situaciones de gran calibre intelectual a nivel mundial, ¿verdad? Oh, sí, por supuesto. Yo la leía siempre de chico, las columnas que van a todo el mundo, y para mí Ángeles Mastretta fue desde mis años adolescentes una maestra, profesora de la prosa, digamos, de la gramática para expresar situaciones del orden mundial. Y lo hacía bien, y ella decía, creo que fue ella que una vez dijo, cuando tengo que resumir, resumo, pero cuando me tengo que explayar, me explayo, porque lo importante y lo fundamental es que la idea se exponga. Entonces, ese tipo de gente era gente de pláticas de café, de conversación, de, digamos, analizar y pensar el mundo. Hay un libro de un escritor argentino, Jorge Halperin, que Jorge Halperin entrevistó a las personalidades más importantes contemporáneas entre el 70 y tanto y el casi 2000. Y para fin de milenio publicó un libro que me regaló un querido padrastro, que bueno, que ya no está de nosotros, no me queda como una figura paterna. Él era psiquiatra y me dijo, Marcelo, yo lo analicé desde el punto de vista psiquiátrico. Yo ya en ese momento me había graduado con mi licenciatura en biología. Me dijo, quiero que evalúes este libro desde tu perspectiva. Y bueno, entre otras cosas, ese libro me inspiró a seguir escribiendo, por sobre todo ficción, poemas, pero la novela en forma, perdón, la noticia en forma endémica, ¿no? Que porque la vida es una novela en definitiva. Y fíjate que ese libro tiene entrevistas con el actor Will Hart, con el geógrafo Jacques Louis, con el mismo Charles Bukowski, con un montón de personalidades, entre actores, políticos, líderes, activistas, de todo el mundo. Y es un libro que, híjole, me lo dejé yo en Buenos Aires, lo debe tener seguro mi hermana en su biblioteca, le voy a preguntar, porque ella es la que recolectó todo, mi hermana es la genia en eso, la intelectual que recolectó los libros y todo lo que quedó, todos los pedazos intelectuales que se fueron, que se iban cayendo cada vez que, bueno, cuando las tragedias familiares iban pasando y la gente se seguía moviendo, en mi caso, lejos del país, de allá Argentina. Entonces tengo que preguntarle, porque es un libro que quisiera compartir con usted. Bueno, y es bueno, un libro que tiene una base increíble. Déjale, decimos a la audiencia que nos está sintonizando y que les damos la bienvenida a En Contexto. Buenas tardes, Peter, que está ya muy atento también acá con nosotros. Que Ángeles Mastretta, pues es una periodista mexicana nacida en Puebla, ya en el año de 1949, y que en algunas de sus obras literarias han sido llevadas al cine, como aquella que se llama Arráncame la vida, de 1985. Arráncame la vida, y en Argentina justamente también se hizo. Claro. Ella en Argentina tiene un nivel de fama como lo que es Chespirito, pero ella en el ámbito más intelectual, ¿verdad? Digamos. Oh, sin duda. Y se destaca de ella los cuentos de Mujeres de Ojos Grandes, de allá de 1985, y en una editorial muy respetable de México, que se llama Sex Boral, publicó Maridos, y de ahí se desprende también por el año 78, cuando ella apenas estaba cursando en la Universidad Autónoma de México la carrera de Ciencias Políticas. Apareció un libro de poesía un poco extraño porque no es de lo más conocido de ella, que se llamaba La pájara pinta. Yo me acuerdo, por el año de los 70. Bellísimo libro, me encanta que lo traigas a colación. Fantástico, ¿no? Yo me acuerdo mucho de él, porque yo la conocí a ella como poeta, ¿no? Antes que
Claro. como novelista, y más Oh, adelante no, pues claro. la hemos seguido mucho porque pues es una columnista muy destacada en México y los medios se la pelean siempre para tenerla Sí, con su punto de vista muy sí. objetivo en lo que tiene que ver tanto en política nacional como en los, bien lo decías tú, en los temas que son más genéricos en el mundo, pero ella siempre es una pluma muy destacable de las mujeres mexicanas que trascienden más allá de decir mujer mexicana, ¿no? Perdón, Toño, te voy a decir algo también muy destacado de doña Ángeles Mastreta, que una vez tuvimos también el privilegio de conocerla en un evento en Buenos Aires, Argentina. Fue en el marco de un congreso, no, y de hecho fue Buenos Aires, Argentina, Sao Paulo, Brasil, y si no me equivoco, después el resto en Santiago de Chile, la convención de la Internacional Socialista, que es tan increíble porque uno dice, bueno, Internacional Socialista, habla de socialismo, todo, entonces uno dice, pues cuando yo fui la primera vez a cubrir esa convención que me dijeron tiene mucha connotación internacional, yo dije, bueno, ¿qué connotación internacional? Esto es una postulación ideológica, socialismo, ¿no? Ahí aprende uno a verdaderamente abrir la cabeza y escuchar todo, ¿no? Y a ver todo, porque es lo que tiene que hacer. Uno tiene que ser un observador de la realidad. Pues a la Convención Internacional Socialista que llegó en el Sheraton allí por el año, creo que fue la primera que vi, 97, la primera a la que asistí como corresponsal a cubrirla, el presidente Bill Clinton, entonces de Estados Unidos. Una cosa que uno dice, bueno, ¿y por qué? Dice, porque aquí se considera el aporte de todos los puntos de vista del progresismo, del que está más a la derecha, más a la izquierda. Bueno, Ángeles Mastreta ha ido a exponer esa convención alguna vez y era muy interesante ver y recordar sus palabras. Y por sobre todo una cosa que le dije, más que una pregunta fue algo de un admirador, porque se me escapó el admirador ahí. Y le comenté, doña Ángeles, pues usted tiene una cosa que es que no importa si está hablando de temas exclusivamente de México o de otra parte del mundo, la forma en que usted lo relata, su prosa, su narrativa, da el pie para entenderlo a nivel mundial. Es decir, si ella estaba hablando de una situación exclusivamente mexicana, lo ponía en contexto, lo contextualizaba tan bien, ahora que estamos en contexto, que te daba como para entenderlo desde la perspectiva de una situación mundial. Y eso era lo más interesante, Tony. Nunca se quedaba encerrada ella en un espacio, ella abría la mente muy fuerte, ¿verdad? Y ese tipo de escritores que yo creo que son inmortales, todos sabemos los que estamos en el ámbito de entender la literatura, la política, geopolítica internacional, la situación, el conflicto internacional humano en general, sabemos que esas personas describen como nadie las realidades y que a veces son realidades que pasaron hace años, pero siguen siendo muy actuales. En el caso de Ángeles sigue vigente y muy contemporánea, porque gracias a Dios está entre nosotros. Sí, sin duda. Y yo me acuerdo mucho de ella en la Feria del Libro en Guadalajara, que fue cuando se dio a conocer precisamente esta obra que, que ella que decía que siempre quiso ser cantante y no se Sí, le daba. Y al no se le dar, no dársele, cuando le hicieron la película Arráncame la vida, bueno, pues le invitaron a que a ver si se lanzaba a sí, cantar el tema, arráncame la ¿no? vida de un tirón, sí señor. Así que muy Es interesante, verdad. interesante su trayectoria de cómo sus mismas letras la han llevado a ser partícipe de exponerse así, ¿no? Ya como cantante también, ¿no? Cuando es... Claro, y cómo no, si una persona a ese nivel, ¿cómo va a poder justamente estructurarse como en todo el mundo de la expresión? Porque aunque cantes, oye, si le han dejado cantar a la doctora Polo, por el amor de Dios. ¡Ay, por favor, qué, qué comparación! qué, Bueno, qué golpe bajo que le di ahí, estuve mal, no, ¿eh? señor, se Le equivocó pido usted de disculpas. canal. Te pido disculpas, No, me fui de los más altos niveles intelectuales a la confección de realidades alternativas. Perdóneme usted. bueno, Pero bueno, este, lo que quería decir es claro, que, Ángeles era más que adecuada para ponerle un pincelazo de voz a esa famosa arráncame la vida de un tirón, ¿verdad? Y todo lo que ella significa
para que se desarrolle esa película también, hermosa, por cierto, es así en donde tú dices, bueno, esto forma parte de la estructura también de lo que tiene que ver con, bueno, la base intelectual y proyección intelectual de una persona de tanto calibre. Toño, ya he llegado al café, te voy escuchando mientras bajo a hacer mi orden, pero acá me quedo, ¿eh? Sí, ¿Seguimos? perfecto, adelante. Adelante y evite los ruidos ahí misteriosos, porque ahorita pega de gritos el enfermero Maravilla, ¿eh? Ya sabe cómo se pone. Se le alborota las orejas, porque pone atención a todo lo que va pasando aquí dentro de la transmisión. Y que bueno, como siempre decimos, siendo una transmisión en vivo, pues siempre hay cosas que suceden, de repente fantasmitas, ojalá y no, de repente ruidos, de repente sombras, pero sobre todo que podamos estar en este diálogo donde pues le tenemos a usted esta versión En Contexto y agradecerle a todos y cada uno de los que se van sumando y nos van aportando esos pues likes o corazoncitos o dudas. Se les agradece mucho su participación y bueno, desde luego que agradecemos también a todas aquellas personas que nos hacen el favor de compartir esta transmisión que llegará en diferentes horarios por aquello de lo que sucede en el mundo. Pero mire, hoy le publicamos también ahí en esta página de Facebook, hemos publicado una entrevista muy interesante que le ha hecho el periódico El País al expresidente Barack Obama, con precisamente en ese momento de que se va a dar la transición y donde se dice que ya el señor Donald Trump ya no le quedó otra más que aceptar que se tiene que ir preparando el cambio de mando. Y pues es interesante, usted la puede ver con detalle con nuestros amigos periodistas de El País que pertenece también a nuestras asociaciones que tenemos en el mundo del periodismo, El País que pertenece a Prisa, Grupo Prisa Radio, que también pues hoy en día ya también son los más influyentes en lo que tiene que ver en noticias radiales, puesto que son dueños de la W en México, que ya no es de Televisa al 100%, ya son dueños ellos, y también de Radio Caracol allá en Colombia. Bueno, pues este periódico El País, que es muy destacado en España, bueno, pues hoy hizo una entrevista que se la recomendamos con el expresidente Obama de cómo él hizo la transición en su momento cuando le tocó dejar la presidencia y de cómo ahora, y lo hice de esta manera, de cómo Biden va a recibir este gobierno donde se le dice que va a ser un hombre conciliador, un hombre que pueda unificar a toda esta separación que se ha dado a lo largo de todos estos prácticamente 5 años en lo que fue la pre-campaña de Donald Trump en su primer periodo, y que también Obama dice que lo único que no se equivocó en sus pronósticos es de que decía que Donald Trump no sería más que presidente por un solo periodo. Dice, ya en lo demás, pues bueno, vamos a tener que empezar a poner la revisión de todo eso que nosotros esperábamos de que fuera este gobierno. Pero en fin, ya se da el proceso, se quiera o no, empezarán a hacer las gestiones, se dice que ya a partir de estos tiempos, ¿no? Para que se vengan los relevos que serán oficialmente por allá del 21 de enero del 2021, perdón. Y bueno, le recomendamos esa entrevista que la tenemos aquí en nuestra página de En Contexto. ¿Ya le van a preparar su cafecito, señor? Sí, una macchiato porque abrió mi café favorito, así que ahora puedo hablar desde adentro, lo cual va a hacer que me escuche un poquito mejor. Porque sabe que en los otros lados, como estamos en época de pestilencias, pues, y la verdad, obvio, es una vida de porquería a la que nos hemos tenido que adaptar, tratar de quedarnos en la casa lo más que podamos, si es que se puede, andar con máscaras por todos lados, con alcohol en gel por todos lados. Es una vida
piojosa, se lo puedo decir así, pero es lo que hay. Como decía Bukowski, humanos nunca van a dejar de serlo. Lo único bueno es que alguna vez tendré una salida de este mundo. Gracias, thank you very much, appreciate it. So, acá está mi cafecito, y yo espero que la salida de este mundo sea en mucho tiempo, que podamos estar un muy buen tiempo y ver, aunque sea una pequeña mejora de la miserable especie humana. Usted sabe que yo soy antihumano, no lo escondo, pero mi antihumanidad es en contra de todo lo malo del ser humano. Y con más cosas malas que buenas, aunque las buenas son más resonantes, la verdad. Tenemos elementos muy buenos del ser humano. Pues hay que ser así. El ser humano es traicionero, es vil, es rata, es contradictorio, se pega a sí mismo en la cabeza, celebra victorias cuando le hace daño al prójimo, sin darse cuenta que hacerle daño al prójimo es hacerse daño a sí mismo. Somos una especie miserable que tenemos la desgracia y la gracia de saber y entender cómo razonar. Y en ese entendimiento de cómo razonar tenemos que buscar las formas de ser un poquito mejores, aunque sea, para que las pocas grandes cosas que tenemos, que sí son de celebrarse mucho, sean cada vez mejores, porque nadie quiere razonar de la manera, correrse al espejo y decir, mirá lo que somos, pero es lo que hay que hacer. Sin duda, se te oye mucho mejor, ¿eh? Así, estando adentro, hay mucho... Claro. Más serenidad. Sí, exactamente, porque no hay viento. Y también la voz se oye así como que estuvieras en estudio. Más clara. Sí, claro. Muy bien, excelente. Sí. Qué bueno. Ahora sí. Estoy más como está usted ahora. Sí, sin duda, ¿no? Estoy un poco más también iluminado porque me decían que se veían muchas sombras y no sé qué. Pues ya sabe cómo empieza a criticar el Se veía enfermero. usted muy pálido. Sí, pálido. Se veía usted muy pálido, me decía el enfermero. Mi papá se ve muy pálido y yo le digo al enfermero, pues eso se lo tienes que hablar a los genes, porque no hay de otra. Ni modo que se vea amarillo, es así, es pálido. ¿Qué quieres que le haga? Es tu padre, hombre. Es el asunto genético, pues así te ves, pero las luces a veces nos hacen ver de una manera u otra, pero está bien, es lo que somos. Bueno, no usted y yo somos gente pálida de barba blanca, ¿qué hacen? Es lo que hay. No. Bueno, muy bien dicho, pero sí nos podemos mejorar. Ese es el tema del ser humano. El ser humano siempre piensa, y es una cosa muy de moda, muy trendy ahora, que acapara la atención de la miseria humana, que es que hay que buscar formas de verse mejor, y en realidad lo que hay que buscar son formas de estar mejor y ser mejor, ¿verdad? Somos elementos que podemos ser mucho mejores, pero que no entendemos que podemos ser mejores en otro aspecto. Y ahí es cuando la gente llega al punto en donde mejora físicamente, por ahí mejora de su salud, o creo, por ahí anda, y se da cuenta, eventualmente llega a caer en la cuenta de que en realidad eso solo no alcanza para nada, porque qué tal de mejorar en la parte espiritual, intelectual, cognitiva, proyectiva, o sea, la proyección proyectada del ser humano como tal. Si no hay de eso, no hay de nada. Contextualicemos lo que quiere decir el avance humano. El ser humano, como dice nuestro amigo Cruz, el escritor del libro El arte de la gobernancia, que debería de promocionarlo más, porque es un libro muy interesante, que yo lo tengo y lo he leído, en donde el ser humano llega a un punto en donde si no busca avanzar al 2.0, porque estamos todavía en el 1.0, a veces vamos al 1.5, pero nos caemos de nuevo, no vamos a poder ir a ningún lado. Es decir, vamos a seguir vivos en esta tierra, pero vamos a seguir en la misma estupidez de siempre, en pensar que somos tan, digamos, que somos egocéntricos, pero que somos tan fundamentales que el mundo se va a acabar en nuestra época de existencia. O sea, que siempre somos el centro de todo, que no hay nada más que nosotros como primordialidad. Eso es lo malo del razonar, que nos da el raciocinio, esa razón de pensar que somos esta escudriñada especie única, que no hay nada más que nosotros como primordialidad. ¿Por qué? Porque somos ese elemento que hemos caminado erguido, nos diferenciamos de los animales por la capacidad de racionamiento, un cerebro más grande, más superiormente proyectado, hacemos lo que hacemos, pero en vez de tomar eso como una responsabilidad, desgraciadamente dentro de nuestra especie hay muchos elementos dañinos que deberían de dejar de existir, que piensan que mediante el ejercicio de la violencia indiscriminada, el autoritarismo, la subyugación del prójimo, en cualquier ámbito, ya sea en el mundo del crimen organizado hasta la política al más alto nivel,
que así es como van a funcionar las cosas. Entonces el ser humano se proyecta a funcionar por medio del miedo, el terror, del horror, y por eso avanzamos. Lo que nunca nos damos cuenta es que el ejercicio del horror hacia otras personas nos hace más vulnerables, nos hace inseguros, nos hace imbéciles, nos hace horrorosos y nos hace una especie que en realidad sigue sumando puntos para ganarse verdaderamente el camino al oblivion, al rapto, a la desaparición. Que tengo una noticia para aquellos que ya piensan que ya basta, que ya le dimos de más al mundo, que a pesar de nuestra corta existencia ya hemos dejado demasiada miseria, sembrado demasiada porquería. Aparentemente no nos vamos a extinguir por unos cuantos millones o unos cuantos miles, pero el problema no va a ser ese. El problema es seguir vivos como especie y vivir en un mundo de miseria. Y eso es lo que verdaderamente puede llegar a pasar, que tornemos el mundo en un mundo de nuevo que llegue de vuelta al lado del oscurantismo, ¿verdad? Eso siempre está latente. No te olvides que en la antigüedad, cuando llega la organización del Imperio Romano, estructurada después de lo que es el Imperio griego, y toma muchas cosas prestadas, se hablaba, decía, Roma stecta lucem, stata mundo oscurita. O sea, Roma es la luz, el resto del mundo bárbaro es la oscuridad. Mira, Marcelo, Rastareto barbari mundi es la oscuridad. O sea, el resto del mundo es la oscuridad. Cuando estás hablando de esto, pues mira, hayan en Pompeya víctimas de la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Esto fueron descubiertos y reconstruidos en la posición que tenían en el momento de su muerte, según esto anunció el sitio arqueológico, un sitio arqueológico italiano, en un comunicado donde dice que los 2 esqueletos fueron hallados durante excavaciones a unos 700 metros al noreste de Pompeya, en una gran villa de la periferia de la famosa ciudad. Si me lo muestras, se lo leo, ¿eh? Déjeme. Si me lo muestra el sitio, por ahí no sé si lo puede poner, pero si no, se lo leo en italiano. Ok, no, está en español. Lo che está en lei español. mostra Está en español, in italiano, quiero traducire all'inglese o al spagnolo. Non se pasi problema. Ascolti. Le escucho. Digo, le puedo traducir. Sí. No, está en español, bueno, pero no ya sabe, no Pompeya, otra gran civilización. De la no lo dice. Bueno, lo dice. Por eso me quedé así como que quién sabe. Castellano, pero claro, según Pompeya, a ver, déjame ver esto. Bueno, Pompeya, mire. A ver, platíquenos de Pompeya. Usted sabe bien de esas regiones. Usted se conoce muy bien la historia de esa época, ¿no? Bueno, fue obviamente siempre amenazada por el volcán Vesubio, pero usted sabe que en esa época era una de las ciudades luz del Imperio Romano. De hecho, era un lugar vacacional y de privilegio para aquellos que estaban en altas posiciones de poder, senadores, gobernadores, rectores, etcétera. Incluso hubo algunos emperadores que llegaron a tener villas en Pompeya, en una zona de mucho. De hecho, dicen que en la época de su desaparición, en el 79 después de Cristo, el año 79 de nuestra era, así como lo indica el calendario gregoriano, era una ciudad de encanto, de ensueño. Y que lamentablemente lo que pasaba en el mundo antiguo, en donde se asignaba, por la gran ignorancia que había, obviamente no habíamos avanzado al nivel que estamos ahora de desarrollo tecnológico y cognitivo, por lo menos los seres humanos que estaban en ese momento habitando este planeta, ya si había otros en otra estratosfera, no sé, en otra estratosfera, en otra dimensión, o en otra parte del espacio era otra cosa, pero los seres humanos, habitantes de la Tierra, todo en origen a lo divino, ¿verdad? Entonces, para ellos el Vesubio no era un volcán en potencialidad de erupción, era simplemente un animal dormido que solo los dioses lo podían activar y que lo podían activar cuando ellos dejaban de orarle o de prestarle atención a los dioses. ¿Qué pasaba? Tenía mucho sentido la religión politeísta, ¿verdad? De mitología y cuentos mitológicos y estructuración de la creación del mundo greco-romana. ¿Por qué? Porque era una consecución de dioses comandados por Zeus, que a la vez junto a sus hermanos había sido procreado por Cronos, que viene del tiempo, el dios del tiempo, y porque justamente
justamente los romanos indican a Cronos como el procreador, del que eventualmente fue el gran dios rector de la humanidad. Porque Cronos era, según la mitología griega, el rector del tiempo. De ahí que viene que cuando empezamos a tener tiempo, ¿cómo lo justificamos? Bueno, empieza con Cronos, ¿verdad? Cómo se justificaban las cuestiones humanas. Pero ¿qué hacía Cronos? Se comía a sus hijos. Zeus lo mató al papá, no permitió esto, y entonces se convirtió en el rebelde, y como todo rebelde, una vez que agarra poder, se convierte en el poder rector y en la parte institucional. Bueno, estoy haciendo una historia muy larga, que en realidad debería ser más corta. El Vesubio siempre fue un volcán en potencialidad de erupción en el tiempo antiguo. Tenía una eyección tremenda de lo que era el calentamiento del núcleo de la Tierra, que es por eso que los volcanes eruptan, ¿verdad? Básicamente el fuego, la lava que sale de los volcanes, sale de abajo, sale de capas internas de la Tierra, y siempre fue un volcán, un elemento latente a punto de eruptar, de explotar. Y cuando pasó, el problema que tenía el Vesubio, se veía muy bello. El que va y conoce el área de Pompeya, lo que es la parte del Vesubio, volcaba toda la ciudad, es decir, que el Vesubio explotara y explotara en lava, Tony, era como si tú pusieras ahora una maqueta, si armaras una maqueta, y pusieras, vamos a poner muñequitos de plástico, y todo muy bonito, ¿verdad? Pero arriba le pusieras una olla de agua hirviendo, pero olvídate, a punto de derretir todo, con ácido, si quieres, más que hirviendo. Y esa olla está temblando, ¿entendés? Y de repente tú, no sé, empiezas a pegar todos los días a la mesa, ¿no? Mire, bum, bum, así de a poquito. ¿Qué va a pasar? La olla está en un estado de poco equilibrio, eventualmente se va a caer sobre toda tu maqueta y la va a destruir, ¿no es cierto? Eso es exactamente la comparación que se puede hacer a cómo estaba proyectada la posición geográfica y topográfica también, que es, usted sabe que el arte de la topografía, mi padre era ingeniero topógrafo, es el arte de conocer y estudiar el suelo en donde se crean estructuras. No hay nada más importante para el diseño y la estructuración de catastros, es decir, de los planos de una ciudad, que un topógrafo, que un agrimensor. Mi padre era las dos cosas, topógrafo y agrimensor. Que el topógrafo controla la calidad del suelo, el agrimensor toma medidas de la parte agra del suelo, la parte no solo cultivable, porque esto viene del griego agros, que tiene que ver con la agricultura, pero se expande al término de la construcción en lo que tiene que ver con lo que es la base para construir, para establecer edificios. Ok, acá se pone un edificio, acá se pueden poner casas, aquí tienes que dejar terreno abierto, este territorio no lo toques. No era así o tan así en la época antigua, era más, bueno, los dioses quisieron que vengamos acá y construyamos aquí. Claro que había ingenieros, claro que había estructuración muy buena, las construcciones de la antigüedad son fastuosas. De hecho, Roma, Grecia, caramba, tú vas a Babilonia, ves construcciones de la antigüedad. A mí, habiendo estudiado historia, las estructuras de la antigüedad y algunas que son tan maravillosas, Egipto y tantas más, lo que viste incluso en Mesoamérica, incas, mayas, en Perú, en Mesoamérica, hablando aztecas, mayas en Perú, los incas en Sudamérica, que tenían estructuras que iban desde Lima, Perú, hasta Mendoza, Argentina, con el camino del Inca. Cosas maravillosas, pero verdaderamente había otra forma de pensar. Entonces, de nuevo, cortando la historia un poquito más, aquí en Pompeya lo que se creyó era que el Vesubio era como una especie de comandancia divina para crear la ciudad allá abajo. Y normalmente la ciudad estaba toda a merced del Vesubio. Cuando el Vesubio explotó, la lava literalmente arrancó todo, desde los extremos de Pompeya hasta el mar. Entonces no hubo mucho que hacer, y sin aviso, la gente solo pudo entender o cazar la onda, agarrar la onda, como decimos nosotros, cuando ya la lava estaba encima de ellos. Si el que pudo escapar escapó y se echó al mar, y el que no, que fue la mayoría, pues ahí quedó, porque aparte, cuando el lava hirviendo te llega, imagínate que agarra un cuerpo de hielo, literalmente lo barre, lo mata en el momento, y luego esos cuerpos quedan calcificados, petrificados, porque esa lava, ese fuego se convierte en calcina, en roca, y eventualmente es por eso que han encontrado tantos cuerpos en una postura de dolor, imagínate, te viene eso encima. Por eso te decía lo del experimento, que si hicieras una maquetita con soldaditos de plástico, muñequitos de plástico y todo muy bonito, y le pusieras una olla de ácido hirviendo arriba, que está
en un poco de desequilibrio y empiezas todos los días a pegar en la mesa. Un día eventualmente se cae la olla con ácido y quemaste toda la maqueta. Comparable con lo que pasó en Pompeya, que fue una ciudad aparte acuñada con la creación de estilos de teatro, tenían anfiteatros muy bonitos, ellos tenían el estilo de casa de sótano, piso plano, el patio cultivable y el segundo y tercer piso. Una de las cosas que fue más complicadas para justamente Pompeya es que mucha gente tenía sus habitaciones en los sótanos. ¿Por qué? Porque en el sótano te cuidabas más del calor y del frío. En las épocas antiguas no había aire acondicionado ni estas estructuras tecnológicas que tenemos ahora para controlar el clima. Entonces, el sótano era el mejor lugar, de acuerdo a cómo lo construías, para protegerte del calor y del frío, ¿verdad? Y en Pompeya, justamente, cuando hacía calor, hacía mucho calor, los frescos eran frescos también. A mucha gente la erupción del volcán la agarró de madrugada porque empezó a eruptar, a explotar de noche, y es por eso también que se encontraron tantos sótanos con cuerpos, ¿verdad? Gente que ni se enteró de que se murió. Dormida, literalmente, fue arrasada por la lava. Sin duda. Y una de esas podemos hablar muchísimo tiempo, pero bueno, haciendo un resumen en relación a este evento de los 79, el año 79 después de Cristo, y bueno, y la desgracia del volcán, que ellos creían que orando a los dioses no iba a pasar nada, o que más bien iba a ser una bendición. Y ahí está la estructura interesante de la teología teísta, de la mitología grecorromana, que ellos no tenían esa estructura de creer que al Dios, como hoy por ejemplo ves que obviamente mucho vendehumo religioso que te dice así como paga los impuestos, tiene que pagarle a Dios. Y no va eso, porque no coincide con que haya un Dios todopoderoso que necesita que tú, como decía un pastor que tú y yo conocimos, alimentar a la boca de Dios. La boca de Dios no hay que alimentarla porque Dios es todopoderoso, más bien es el que nos protege y nos alimenta a nosotros, ¿verdad? Si ese es un cuento de marketing inventado para que se haga el negocio, que en este programa lo podemos abiertamente porque somos gente inteligente, no nos vamos a andar tomando estúpidos, ¿no? En la época de los antiguos romanos o de los antiguos griegos, el problema con los dioses era cuando la gente dejaba de adorar. El dios se alimentaba de plegaria. Cada dios, tú, por ejemplo, querías que el mar te dé más peces, que te dé más fruto de mar para tus comidas, tenías que orarle a Poseidón. Si querías los vientos bien y bien proyectados para tu navegación y para tus tareas diarias, tenías que orarle a Eolo, el dios del viento. Si querías que tus cosechas de uva todos salieran bien, pues le tenías que orar a Baco, el dios de la vid, ¿no? Y si querías un bienestar integral, pues le pedías a Zeus, ¿verdad? Querías amor, pues Afrodita, Venus. A ver, cada cual tenía, incluso Hades o Hades, que era el señor del mundo subterráneo, que sería el equivalente al diablo en las religiones monoteístas, cristianas, judías y musulmanas. También se le oraba para pedir por un seguro tránsito a la próxima vida, que no nos moleste, o para pedir también porque todo lo que venga de abajo fuera bueno. O sea, había una estructura bastante interesante religiosa, ¿no? Que obviamente después fue, como en muchos casos, con otras religiones, suplantada con otras religiones. Y ahora estamos en los milenios o los años de las religiones que tenemos nosotros. ¿Quién sabe de aquí a 500 o a 1000 años si estas religiones serán reemplazadas por otras o por una cuestión de lógica también? Hay que ver. Y si alguna vez llegamos a tener, si es que se da, difícil de creerlo porque el ser humano es muy estúpido para entender revelaciones, alguna revelación cierta en donde los grandes personajes iluminados de la historia, un Cristo, un Moisés, un Mahoma, te puedan aparecer y decir, sí, este es el camino. Entonces, y eso también es lo interesante del ser humano, que nuestra vida es un misterio y tenemos que entender que nadie sabe, ¿verdad, Tony? ¿Por qué? Porque tú alguna vez has subido la escalera al cielo y has visto a San Pedro o a Dios, no lo has visto. Si los vas a ver cuando partas de esta vida. Entonces, ningún líder religioso ni nadie te puede decir que ellos saben lo que va a pasar. Te pueden decir que creen lo que va a pasar, pero no que lo saben porque las pruebas no están. Si hubieran pruebas ya lo sabríamos todos. Y está bien que no hayan pruebas, porque son misterios que seguramente, y viendo como ser humano, no estamos preparados a recibir. Entonces tenemos que abrazar un concepto de un Dios muy más superior que el del cuentito chino que te cuentan y cómo te lo bajan, porque todos nos lo controlan. Lo tenemos que ver como algo
mucho más allá, ¿verdad? Que verdaderamente si no lo sabemos es porque por ahí no estamos preparados para saberlo. Eso no quiere decir que no dejen buscar. Preguntando, buscando y siguiendo, siendo incisivos, llegamos a las realidades que podemos llegar. Las que alcancemos muy bien y las que no, bueno, disfrute de su vida, señora, señor, porque no se la va a pasar tampoco todo el tiempo angustiado, no puede descubrir realidades que en realidad por ahí no eran para que usted las descubra, sino hasta después de partir de esta vida. Que de nuevo, ahí vamos a saber bien qué es lo que pasa. No podemos saber. Creemos, tenemos ilusiones y por supuesto tenemos fe, que es muy importante. La fe ha salvado la vida de millones y millones de personas. También ha quitado la vida de millones y millones de personas. Así que ahí está lo que yo le digo, que soy antihumano. Cuando la fe juega en contra de nosotros y no a favor. Y don Tony, le voy a tirar de las orejas. ¿Dónde está su café? No me han dado dotación. Voy a tener que buscar una campana, algo así para que llegue, o si no voy a tener que ir a buscar. Ah, pero usted qué vago, ¿eh? O sea, si su señora no le trae café, usted no toma. Hágaselo, mi amigo, oiga, pero usted puede. Le voy a decir a Palmira que le tire de las orejas. ¿Cómo que si no le trae café usted no toma? Qué bárbaro. Ya me puse en enfermero maravilla, ¿vio? Sí, ya se puso usted del lado. No se crea. Salud. Oiga, ¿cómo le cae la noticia de que un inmigrante cubano va a ser el que dirija migración y la seguridad interior durante la presidencia del señor Biden como personaje? ¿Qué le parece? El señor Alejandro Mayorkas. La verdad, sí, Mayorkas. Mayorkas, muchos decían Mayorgas, no, es Mayorkas. Mayorkas. Como bien dijiste tú, bien mencionado. Sinceramente, ni fu ni fa. Me va a caer bien cuando vea lo que está haciendo en el gobierno. A mí, como ya lo hemos dicho varias veces, me importa 3 carajos el origen de la persona, lo que me importa es la capacidad. O sea, estas tarugadas mediáticas de que, oh, el hispano que llega, o el indio, o el americano, el afroamericano, o el... No. A mí me importa que lleguen personas capacitadas. De nuevo. Y voy a volver acá a hacer una predicción que dentro de 4 años la vamos a ver, y como me pasó con Obama en el 2004 y luego en el 2008, van a ver, y muchos periodistas a los cuales a nivel nacional e internacional ganan millones de dólares, ahí les va otro tip a los tarados estos que todos se lo tienen que servir en bandeja, préstenle atención a la genial Stacey Abrams del estado de Georgia. Ella hizo que Biden ganara Georgia. Esa señora que si bien perdió la carrera de gobernadora, es la futura cara del Partido Demócrata, esta afroamericana que es doctor en política, que tiene una maestría en leyes, tiene varios títulos, y por ahí me equivoco en alguna mención, porque no los tengo aquí para mencionarlos enfrente, pero lo leí su currículum vitae y su estructura de pedidos de cambios políticos en Georgia en bases que tienen que ver y que son aplicables para todo el país. Esa señora debería de ser la considerada como próxima candidata a presidenta después de los 4 años, le digo, porque Biden no va a correr por un segundo término. Lo que sí es probable que lo haga Kamala Harris. Todo dependerá de cómo estén estos 4 años. Si estos 4 años no le van bien al presidente Biden, en 4 años vas a ver seguro una carrera presidencial en los 2 partidos, en el demócrata y en el republicano. Entonces, en el caso del señor cubano, que ahora está en el Departamento de Seguridad Interna, no quiero hacer ninguna emisión. Primero, no tenemos por qué emitir juicio porque todavía no ejerce. No juró, no está ejerciendo. Lo vamos a ver cuando empiece a ejercer. Y ahí vamos a ver, exacto, y ahí vamos a ver qué pasa. Que sea cubano, chino, marciano, venusiano, del planeta que sea, me importa 3 carajos. Lo único que me importa es que el tipo haga lo que tenga que hacer. Y bueno, y se lo voy a decir con cualquier candidato. Y hablando de esto, Tony, ya nos pidieron y agradecemos eso. No, le decía que del tema nos hablaban de la igualdad de género y del lenguaje inclusivo y del feminismo, ¿se acuerda? Sí, Nos pidieron algo, tú me mandaste un mensaje y yo también lo vi en el sitio de contexto. Porque ayer se nos si quedó quieres pendiente. hablamos un poquito de eso también, porque va por el mismo camino. Bueno, déjame más te termino de contar que justo cuando estás hablando de migración y tolerancia, es una nueva película que va a protagonizar, yo creo que se va a acordar usted, es una leyenda del cine italiano, muy bella, la señora Sofía Loren. Se estrena este viernes.
por las pantallas de Netflix. Sofía Loren, sí, de hecho. Que se llama y La vida por delante. Nuestra amiga Socorro Córdoba fue a la premiere en Miami. Ándele, pues ahí tiene. Este viernes ya la vamos a poder ver en la pantalla. Sofía Loren, que tiene más de 80 años y que sigue siendo una belleza. Sin duda. Bueno, a ver, no, antes que se le vaya al tema, cuéntenos. Estamos un poco retrasados la llegada del audio, ¿verdad? ¿Puede ser? Como que algo sucede. Yo creo que quiero encimar en usted porque creo que lo estoy recibiendo tarde. Puede ser. Sí. Pero estamos bien, estamos bien. A ver. Bueno, voy a hablar con más pausa porque le estoy pisando. Puede ser. A ver, cuénteme el tema. Sofía Loren, nuestra amiga Socorro Córdoba. Que fue agregada de prensa en el Consulado Mexicano en El Paso por mucho tiempo, ahora es agregada de prensa en el Consulado Mexicano en la ciudad de Miami. Y aparte de ser una gran amiga, ella y su familia, y una excelente intelectual, siempre está a la vanguardia de promocionar estos grandes eventos como el de esta película. Y ella vio la premiere allí y me dio muy buenos comentarios sobre todo del mensaje que deja el personaje de Sofía Loren. No voy a adelantar más porque obviamente hay que ver la película, pero da mucho gusto ver a una leyenda del cine como Sofía Loren, más de 80 años, que se ve radiante. Ese es un ejemplo de ser humano, y que por supuesto esté protagonizando algo tan actual. Fíjate que la administración Biden, ahí estuvieron hablando en las reuniones de transición, hablaron también de ya empezar a buscar resolución al tema de los refugiados. Algo que usted y yo lo vivimos ampliamente, muy fuertemente, a principios del año 19, cuando mismo en la iglesia Caminos de Vida de Radio Victoria se transformó la iglesia en un refugio y literalmente recibió a más de 5.000 personas. Quiere la administración Biden ponerse desde el día primero a arreglar este tema, que va también con el Departamento de Seguridad Interna y todo eso. Hay mucha coordinación en diferentes departamentos y vamos a ver si se da o cómo se da, porque es un tema pendiente no de la administración Trump, sino de antes. En la administración Obama tampoco se solucionó ese tema y hay que decirlo como es, porque no se olvide que en la administración Obama se deportó muchísima gente también. Lo único que por ahí quedó en el pendiente, que después vino el horror de esto, de cuando llegaban los refugiados que separaban a los niños de sus padres, y ahora tenemos el pavoroso número 666, que para los religiosos es el número de la bestia, el número de Satanás, pero son 666 niños los que están de sus padres. Muchos de ellos ya han sido deportados y Biden va a crear un task force, una fuerza de tareas para reunir a esos niños con sus padres de nuevo. Mi pregunta es, ¿será esa reunión con esos padres de nuevo una proyección hacia la solución? ¿O los van a juntar de nuevo en Honduras, en El Salvador y en todos esos países en donde la inseguridad no existe? Perdona, donde la seguridad y la garantía de la vida humana no existen, de donde vienen estas personas, y de repente dentro de un año tenemos miles de personas muertas de nuevo por eso. Una buena pregunta. A Sofía Loren, una cosita. Fíjese qué gusto da ver a esta mujer tan bella y hermosa, que hace más de 40 años, posando en ropa interior, mostrando sus curvas que eran bellísimas, porque siempre lo fue, dijo, me da gusto ser una persona de verdad, que soy lo que promociono y promociono lo que soy, que no le tengo miedo a la pizza y a las pastas, que es algo con lo cual me crié, y tampoco le tengo miedo a salir a correr a la mañana, a caminar, a moverme y a estar activa para verme como me veo. Me veo como me veo porque soy como soy. Eso lo dijo, y me acuerdo la frase textual, Sofía Loren hace más de 40 años, y hoy es una viva prueba de ello, coordinando los temas, ¿no? No, sin duda, ¿no? Y bueno, pues vamos a que veamos esto que se quedó pendiente ayer, Marcelo, de la inclusividad del lenguaje, de lo que tiene que ver con el feminismo, y cuál sería nuestra aportación a esta manera de hablar del lenguaje inclusivo o del feminismo, o mezclados, que vamos a encontrar en ese contraste de palabras. ¿Quieres dar tu opinión? Tú tienes una opinión, ¿verdad? También de eso. Sí, adelante, claro. Adelante. Desde luego que el lenguaje yo te digo ahora lo que ha sido muy sencillo. Pues palabras que se le van sumando como
interseccionalidad, interculturalidad, pero sobre todo, en México se le ha dado mucho, ¿cómo se puede decir? Le han extendido mucho al feminismo, pues diferentes tabús, ¿no? Porque no dejamos de ser latinos y latinos en México, pues el machismo está siempre presente a pesar de lo que ya hemos avanzado, pero esto del concepto de feminismo pues es también hablar de algo neutro, ¿no? Que se supondría que no estaríamos tomando partido por ninguno de ellos, pero finalmente el feminismo se le cataloga como un rasgo de lo que ahora es el LGBT, ¿no? Donde pues estamos clasificando no nomás la sexualidad, ¿no? Sino los comportamientos de las personas, ¿no? Así que inclusividad pues nos lleva a que es como pensar de que ya tenemos un género diferente cuando en realidad somos nomás seres humanos, hombres y mujeres, pero sin tener que clasificarnos tanto como para irnos a colocar como estereotipos, ¿no? Así que... ¿Sigo? Sí, dale. ¿Vienes tú? Bueno, de acuerdo contigo. Sí, de acuerdo contigo, seres humanos y punto. Y voy a ser drástico y lacónico con esto. Nuestro amigo le agradecemos mucho que nos haya preguntado el tema. Lo he estado siguiendo de cerca y verdaderamente, lenguaje inclusivo. Estoy de acuerdo con Mario Vargas Llosa, el gran escritor y premio Nobel peruano. Internacional, obviamente, ya, ¿no? Una vil, supina y estúpida pérdida de tiempo. No sirve para nada. Eso de todes y estes. En Argentina, de hecho, que hay muchos problemas económicos, la imbecilidad del nuevo gobierno ha hecho que creen que destinen un montón de dinero a programas sociales y programas de televisión y de radio, uno de los cuales lo conduce el hijo del actual presidente, que pertenece a la comunidad de lesbianas, gays y homosexuales, hablando de estas estupideces, que verdaderamente no tienen ningún asidero, no sirven para nada y solo son otra comprobación de la imbecilidad y la estupidez humana. El feminismo es una cosa muy diferente, porque no tiene nada que ver el tema del feminismo ahora, las tipas que te salen en la calle, como en Argentina, y lo voy a decir como lo dicen, con camisetas que dicen soy puta y abortera, me parece una ridícula. Totalmente. Quiere ser ni considerada puta ni abortera, ni incluso las trabajadoras del sexo. Son sexoservidoras, son trabajadoras en la profesión, dicen, más antigua del mundo. No lo creo, pero sí una de las más antiguas del mundo que tenía que ver en la antigüedad con una situación de un hasta derecho ciudadano. Entonces, el problema es siempre la deformación del ser humano por el ser humano. Sí. Tuvo que haber feminismo porque el ser humano es un imbécil, porque discriminábamos a las mujeres. Nunca debió de existir, porque la mujer siempre fue el parámetro fundamental de la existencia humana. No hay mujeres, no hay humanos. Pero desgraciadamente caímos, cada vez fuimos retrocediendo más. Entonces tú tenías que en 1920 se andaba peleando en varios lugares del mundo para lograr el voto femenino, cuando en la Esparta de la antigua Grecia, la mujer era la que daba la última decisión en el Parlamento. Y le decían a sus hijos, a ver, mijito, se me va la batalla y me vuelve con el escudo encima o encima del escudo, con unos huevos, ¿verdad? Y ahora andamos de nuevo en una época en donde tenemos tanto que solucionar, sacando el tema, y en Argentina se dio muy densamente. También pasó en toda Latinoamérica, pasó en México también, el tema del lenguaje inclusivo, que es una imbecilidad. Como dijo Mario Vargas Llosa, que se rió y le tomó el pelo y lo cargó a Jorge Ramos, que para mí sigue para abajo, ¿no? Qué sé yo nunca fui un gran admirador, pero bueno, mis respetos, ¿no? Llegó hasta donde llegó. Pero verdaderamente hacer esa pregunta y considerar un tema importante para hablar con un premio Nobel, qué pérdida de tiempo, de veras. Tanto periodista que hay que podría haber hecho una entrevista mucho más rica al gran Mario Vargas Llosa. Te caigan bien o no sus ideas, al gran autor de Como pez en el agua. Digo yo, no sé. Es como tanto tiempo en preguntarle por estas imbecilidades que de verdad no tienen asidero. Qué pérdida de tiempo. No tiene asidero el lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque ya se ha dicho que todos es el general, no es que todos es porque es una palabra machista. Es una cuestión de lenguaje, porque el lenguaje hay que definirlo. Así como usted le dice a Inglaterra, la Inglaterra, a
la Argentina. Son países de un denominador femenino, o sea, tienen un nombre femenino. ¿Pero por qué? Porque es así y no van a estar los hombres diciendo, y entonces no es un país inclusivo, no son países inclusivos, no, es la denominación gramatical. Digo, no tenemos que hacer de todo un drama. Y esto es muy diferente a lo del feminismo, perdóneme. Sí, sin duda, pero mira, por ejemplo, como el mismo director de la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, Darío Villanueva, que calificó de usos términos extraños y raros como decir miembra como algo peligrosísimo. El lenguaje es un ecosistema y si los alteramos repercute en todo el equilibrio general. Si se llama miembro a los hombres y miembras a las mujeres, habrá que empezar a llamar miembros a los brazos y miembros a las piernas. Ah, qué manera sí, exacto. De acomodarse, ¿Y sabes ¿no? qué pasa, Tony? Es verdad, es verdad. Pero mira, y aparte hay otra cosa muy importante, Tony, y que tenemos que dejar de rayar lo ridículo. El lenguaje evoluciona por su propia cuenta. ¿Quién te dice que de acá a 200 años no existe un lenguaje que se llame el pocho? Por decirle un nombre, va a tener un nombre más lindo, pues pocho es asqueroso como nombre para un lenguaje, ¿no? O sea, Claro. pero bueno, que es la mezcla del inglés y el castellano, que es la fusión que se dio acá, por ejemplo, en la frontera. No se sabe, recordemos una cosa, en la época de la antigua Roma, el idioma que hablaban los soldados poco educados o poco versados en lo que tenía que ver con el latín antilatín original, se llamaba Lata Vulgatis. ¿Qué quiere decir Latina Vulgatis? Los que no lo saben, y seguro la mayoría no lo va a saber, es el latín vulgar. ¿Sabes lo que es el latín vulgar hoy en día? El italiano evolucionó del latín y se metió en italiano, muy diferente. ¿Por qué? Porque iban agarrando términos slang, como decían, se convertían en las calles y adelante. Hay una palabra muy fea que se dice en inglés, que es el insulto más clásico de Inglaterra y de Estados Unidos y de todos los que hablan en inglés hoy en día, que es la palabra que empieza con F, sigue con U, con C y K. La usa mucho el chef Javi cuando dice esta situación está jodida en sus posts de Facebook. Y tiene razón. ¿Sabes de dónde viene esa palabra? Porque antes, en la antigua Inglaterra, cuando Inglaterra se formó como reino, que tampoco fue hace tanto, pero fue hace algunos miles de años, bueno, algunos mil y pico de años, empezó apenas, consolidó 500 años atrás, igual que lo que pasó con España, todo una historia muy larga, en fin. En esa época, la gente que estaba bajo supervisión del rey, no te hablo de todo el pueblo, si podía el pueblo lo hacía porque era una bendición, consideraban una bendición el pedir un permiso al rey para tener sexo para procrear, no para nomás divertirse, sino para procrear. Y cuando la gente tenía sexo para procrear, tenían que pedir un permiso real que lo firmaba un juez, una autoridad religiosa en ese momento y todo el show, que decía F-U-C-K, lo voy a decir claras, fuck, la palabra. Fuck. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Fornicating under the king's concern. Así es sencillo, under the consent of the king, perdón, porque era la C primero. Fornicating under the consent of the king. O sea, está esta persona fornicando bajo permiso del rey de Inglaterra. Y eso se acortó y esa palabra se convirtió en una grosería, cuando antes era una bula real, una determinación real, así como las famosas bulas papales, ¿se acuerda? Miren cómo evolucionó el lenguaje. En ese entonces esa palabra era una palabra sacra, que hasta los sacerdotes, los curas, los sacerdotes, los primados anglicanos firmaban y daban la concesión. ¿Por qué? Porque decían, este niño va a ser un niño bendecido por la iglesia anglicana, papá, todo el cuento chino, va. La palabra esa, que era una palabra real en una época, ahora es la palabra más soez y la sandez más grande, se puede decir, en el idioma inglés, entre otras, pero la más representativa. Cuando usted aprende a insultar al inglés, es el primer insulto que aprende, F-U-C-K. Y en su momento era una palabra real. Mire usted, por ejemplo, la significancia de otra palabra que usamos en el castellano, y la vamos a decir porque estamos hablando de la etimología en la lengua, la palabra pendejo, que muchos dicen, no, es un insulto tremendo, ¿no? ¿Sabe lo que es un pendejo? Un pendejo es un pelo puber, es un pelo naciente de la zona pública, de la zona de las partes privadas humanas. ¿Y qué pasa? Cuando es nuevo, se le dice así, se le dice pendejo porque es un pelo pujante, joven,
que está saliendo, que es incipiente, y en muchas partes de Sudamérica se le dice pendejo en realidad a los niños, a los muchachos. En Argentina, por ejemplo, y en partes de Chile, partes de Perú, es muy habitual, o en Bolivia, te lo vas a escuchar en Uruguay también, en Paraguay, decir, mira, mañana vamos a tener un asado en mi casa, vamos a hacer una carne asada, ¿por qué no te vienes? Venga con su esposa y dice, bueno, también llevo a mis pendejos, o sea, a los niños. Es muy habitual eso. O que usted le diga a un señor, si usted a mi tío Sebastián, que tiene 92 años y se lo ve excelente, le dice, tío, estás hecho un pendejo, te va a decir, muchas gracias, porque quiere decir es que un es un halago. joven, puloroso, pujante, ¿me entiendes? Para una persona es un halago para una persona mayor que le digas que es un pendejo. Ahora, en México le dices a alguien que es un pendejo y le estás diciendo que es un imbécil. O sea, la diferencia de palabras, ¿verdad? Sí. En Argentina le dice Gil a una persona y le está diciendo tonto. En España, Gil es el nombre de los nombres más comunes que hay. Aunque Gil viene el insulto de gilipollas, que sí, quiere decir, bueno, ya sabemos, habla también de las partes privadas. No me quiero extender tanto con los insultos. Bueno, hablando un poquito y extendiendo la parte de lo que es la estupidez del lenguaje inclusivo con lo que tiene que ver con el lenguaje realmente y cómo se crea. No podemos imponer de golpe, ay, ahora vamos a decir todes. No, todes las pelotas, viejo. Acá se dice todos, es toda la gente. Todas es mujeres, todos es hombres o todos es general, y es una cuestión del lenguaje. Acá no se ofende a nadie, no se discrimina. El ser humano discriminó de formas tan peores que no vamos a pensar ahora en discriminación por parte del lenguaje, algo que es totalmente ridículo, es una pérdida de tiempo, y lo hacen en muchos países, incluso por ahí de la misma Real Academia Española del Lenguaje, que es lenguaje castellano en realidad, también para un poco sacar un tema, ¿no? Una época de pandemia en donde la gente sabe que estamos muy ataviados, muy angustiados, estamos hartos del virus, de la máscara, de la gente muriéndose, de la enfermedad, y lamentablemente nos tenemos que seguir atando los cinturones, amarrando los cinturones, porque todavía no sabemos. A pesar de la muy buena información que tú diste, Tony, al principio del programa, se vienen las vacunas, se vienen muchas cosas, pero todavía no tenemos ninguna definición, ni tampoco cómo va a funcionar, menos nosotros, muchos en Estados Unidos y en el mundo se vive igual, en donde cuando te vas a hacer una prueba por vías regulares, por ahí te tardan 7 días o 2 semanas en dar resultado. Entonces, seguimos todavía en ascuas, y ahora que se viene el Día de Acción de Gracias, que va a ser un festejo muy raro, la verdad, por cómo están las cosas, tenemos que tener en cuenta que estamos en el medio de esto todavía. Y tenemos que tener esa conciencia, como bien lo dice el enfermero Maravilla, hasta que acabe esta situación. No podemos decir, ya se acaba. No. Cuando sea ahí podemos dar la guardia. Esto es como una pelea de boxeo. No bajes la guardia hasta que sonó el último campanazo, porque si no, estás en riesgo. Sin duda. Marcelo, pues ya nos estamos yendo, pero cuéntame, la playera que te pusiste hoy, ¿era para competirle al enfermero con sus playeras boleras? Porque traes el Arsenal contigo. El Arsenal es una playera de un equipo, ¿verdad? El Arsenal. También hay un equipo argentino que se llama Arsenal, que casualmente tiene mucha influencia de lo que fueron inmigrantes británicos hace más de un siglo, pero esta es la del Arsenal de allí. Es un equipo muy bueno de Gran Bretaña, que si bien yo le voy al Liverpool, pues me la regalaron y con mucho gusto la uso, no tengo problema. Es divertido usar diferentes casacas futbolísticas, ¿no? También. Y sí, el enfermero me la ganó porque tenía la del Barcelona, o sea, hablar del Barcelona es hablar del rey de reyes de los últimos 10 años del fútbol mundial, ¿no? O sea, pero bueno, es interesante y es divertido ponerse diferentes playeras. La próxima traigo el del River, el gran campeón del fútbol latinoamericano hoy en día, señores, que está ganando Copas Américas y todo en todos lados, y que es el club de mis amores. O si no la hago peor, para competirle al enfermero Maravilla, me traigo mi playera del Cruz Azul. ¿Cómo la ves? Sí, eso dijo que iba a empatar contigo porque tiene una del Cruz Azul, precisamente también. Bueno, amigos, amigas que nos sintonizaron. Bueno, pues, la vamos a usar juntos y hacemos concordia. Sí, para que se vean muy amigables ambos. Sí. Bueno, Marcelo, un gusto que hayamos podido tener este diálogo, y mañana tendremos nuestra emisión. Yo diría que el jueves y viernes no hacemos programa para que la gente tenga sus festividades normales, y volvamos el lunes ya con todo el recorrido de lo que habrá deparado en lo que la pandemia ojalá se controlase, pero si no, pues ya estaremos dando algunas cifras diferentes. Pero por lo pronto mañana
en previo al Thanksgiving, pues estaremos acá reuniéndonos en 6 de la tarde. ¿Le parece? Oye, Tony, con todo gusto, nomás a recordar como dato informativo, que igual está en todos los noticieros, hoy salió el presidente Trump a perdonar al pavo, como es lo clásico cada año de cada presidente en Washington, que está ahí, y también a dar una indicación de que, a pesar de que no está pensando en un discurso de concesión de derrota por las elecciones presidenciales, que igual ya se activó, sí, la transición, ¿eh? Y eso ahora es que ya los fondos federales para la transición se empezaron a mover, así que no dejen, señoras y señores, que le siguen mandando emails o cartas pidiéndole donaciones. Y si se los mandan, tírenlos a la basura, que se arreglen los políticos. Sin duda, sin duda. Bueno, No pues más también quería decir otro día más de que también hoy se celebraba la voz del Queen, el que hoy era su aniversario. ¿Te acordarás de ese? De Freddie Mercury, Freddie aniversario Mercury. luctuoso de su muerte. Freddie Mercury, si era su aniversario también. Bueno, caballero. Freddie Mercury, que murió, ¿qué fue? El 23, 24 de noviembre del año 1991. Sí, señor. Exactamente. Así que era celebración de su cumpleaños si estuviese por aquí. Bueno, caballero, un gusto que nos hayamos encontrado por acá. La ausencia del enfermero, porque ya trae las trasnochadas que se le están aglomerando. Así que buenas tardes a todos. Gracias. Nos volvemos a encontrar, Marcelo. Un gusto. Perdón, sí, era el cumpleaños, porque Freddie Mercury murió en septiembre del 91. Tienes razón, perdón. Sí, ahí nos vemos. Chao, chao. Chao.